o inquietud con respecto al producto, podrán realizar alguna pregunta, y dejárnosla en el chat para ir contestándola al final de la sesión. La idea de esto es agilizar un poco más esto, y bueno, no entretenernos tanto con las dudas que llegan a surgir puntualmente durante la presentación y al final poder resolver estas inquietudes que llegaran a tener. Entonces los dejo con mi compañero César. Adelante, César. Muchas gracias, Robert. Sí, así es. Vamos a dar un paseo el día de hoy por una herramienta llamada Adobe Sign, pero no vamos a hablar acerca de temas como tal generales, sino que el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en algunas herramientas sobre la facilidad de uso, ¿no? Queríamos enfocar mucho esta presentación justamente en esta parte de facilidad, agilidad, em, vaya, para poder permear un poquito más de contexto, no solamente del hecho de que es un sistema de firma electrónica como los hay en el mercado, sino que pues el día de hoy ya encontramos esta herramienta pues que supera en gran manera en temas de, bueno, muchísimas aristas a estos sistemas mencionados, ¿no? Primero que nada vamos a hacer como una pequeña introducción. Bueno, me presento, mi nombre es César David Solís Perdomo, yo soy el ingeniero preventa y soy parte del equipo extendido de Adobe. Y bueno, aquí en este sentido, pues estamos siempre para atender tanto la parte de las presentaciones, así también algunas cuestiones de la postventa, es decir, ya cuando ustedes tengan sus sistemas, las asistencias técnicas y bueno, seguramente si ustedes van a estar pues involucrados en esta parte de Adobe Sign, pues van a encontrarse conmigo en algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. La introducción básicamente a Adobe Sign siempre se da con una pregunta y es ¿aún utilizas papel? ¿Por qué otorgamos esta pregunta como una introducción? Bueno, pues simple, porque si comparamos los procesos llevados a cabo con papel y pluma, como se tiene acostumbrado aún en la actualidad, sobre todo en México, pues tenemos que, si lo comparamos con procesos electrónicos, tendemos a ver muchísimas ventajas ya en los procesos electrónicos, no solamente por ser fáciles, sino también por el contexto pues, internacional en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Se reduce el contacto por muchas maneras, hay menos pasos en torno a cuando se tiene que buscar a una persona, no se tiene que estar persiguiendo a nadie, digámoslo de esa manera, ¿no? También hay pues muchas testimonios que tenemos acerca de pues ya lo complicado que comienza a ser el utilizar papel y pluma en empresas grandes, sobre todo en temas de comunicación, ¿no? Eh, pues siempre se necesita la firma del gerente, del director, del representante legal, etcétera, y aquello siempre tiene una problemática pues complicada, sobre todo en la parte del tiempo, ¿no? Por lo tanto, si utilizamos papel, invertimos mal nuestro tiempo y al final lo que tenemos pues es una eficiencia reducida en este sentido, ¿no? Está el otro. ¿Qué puedo hacer con Adobe Sign específicamente? Ya no estamos hablando como tal de una introducción, ya no, ya conocemos algo el sistema, pero siempre es bueno como recordar como las bases de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta es, ¿qué puedo hacer con Adobe Sign? Y con Adobe Sign es sencillo, puedes preparar documentos para ser firmados, firmarlos tú mismo en menos de 3 minutos, solicitar firmas a otras personas, procesos que también son muy rápidos, enviar documentos hasta 300 personas en un solo movimiento, cosa que eh, refiere a una herramienta propia del sistema de Sign. También podemos auditar y dar seguimiento a documentos finalizados con total seguridad y, por supuesto, el trabajo desde dispositivos móviles que nos ayudan muchísimo con la agilidad, sobre todo en temas
procesos que tienen que ser rápidos, ¿no? Una de las ventajas que tenemos con Adobe Sign, por supuesto, es la versatilidad que tiene el mismo sistema, la posibilidad de adaptarse a cualquier parte de una empresa y en este caso también de una escuela. Recordemos que el sistema mismo de Adobe en todas las licencias, o bueno, en la mayoría de sus licencias, otorga también un apartado o un sistema especializado, un modelo para las escuelas, las academias, las universidades, lo cual es muy importante para nosotros. Así también para las empresas, por supuesto, es en donde suele centrarse el mismo sistema debido a, pues a la mayor demanda que existe en este rubro, ¿no? Por supuesto, hablamos de versatilidad cuando no solamente tenemos un sistema para una cosa en específico, ¿no? Si no se han escuchado que se hacen sistemas, digamos, a la medida, ¿no? Como si fuera un sastre, hay quienes desarrollan sistemas a la medida, pero los desarrollan para un objetivo en específico. Y estos sistemas pues a veces suelen ser pues caros, desastrosos en muchos sentidos, puesto que cuando se quiere una función extra, a veces se tiene que volver a contratar, volver a programar, volver a hacer, es decir, son pasos extras que no se tienen que sufrir cuando estamos hablando de un sistema con una alta versatilidad en cuestión de los lugares en donde nosotros podemos colocarlo, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, Sign es líder en ello debido a que es un sistema íntegro. En este sentido, pues es siempre un orgullo para Adobe mencionar que nosotros lo que vendemos son sistemas íntegros que no necesitan como tal anexos, es decir, que pueden funcionar de manera totalmente independiente y Sign pues no es la excepción. En este sentido, Sign lo que tiene es que no es como un robot, ¿no? Que le tenemos que poner y quitar cosas, ¿no? Ah, pues quiero esto, se lo pongo, quiero esto, se lo pongo, no, sino que es un sistema ya íntegro y que funciona de manera independiente de otros sistemas de Adobe y que funciona en la nube y que funciona de forma muy sencilla, ¿no? Por lo cual agrega valor a la independencia que tiene este mismo sistema y por supuesto a la independencia que podemos tener al usarlo nosotros en la empresa, ¿no? Parte de lo que nosotros queremos decir con la agilidad que tenemos para la firma de documentos, ya hablando de la parte firmante, de la otra parte del otro lado, es que el firmante, pues básicamente puede firmar en cualquier parte del mundo. Y pues por supuesto aquí puse un mapa para que vean que de verdad, o sea, simplemente con un celular con datos, un lugar en donde tengamos internet, desde ahí se puede generar la firma, ¿no? No necesitamos aplicativos cuando hablamos de computadoras porque todo se lleva desde el navegador. Y en los dispositivos móviles sí necesitamos una app, pero es una app que se descarga rápidamente y que el día de hoy ya pueden encontrar en la Play Store y en la App Store, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Nunca está, pues, una empresa ausente de que una persona firmante se encuentre en el tráfico o esté de viaje y se encuentre en la carretera o esté de vacaciones y esté en la montaña y en la playa y nos urja que se generen las firmas, ¿no? Entonces, digámoslo de esta manera, una persona que incluso se encuentra de vacaciones puede firmar un documento sin mayor derroche de tiempo. Es decir, no nos llevamos 10 minutos en llevar a cabo una firma, lo cual es ya demasiado para Adobe Sign, ¿no? Sino que se lleva una persona en firmar lo que se tarda en revisar el documento, por así decirlo, y la firma es en menos de un minuto y el envío también es en menos de un minuto, ¿no? Algunos ejemplos, pues los vamos a dar el día de hoy, pero básicamente esta es una de las razones de la agilidad, ¿no? Que le proporciona esta versatilidad a Adobe Sign. Como les mencionaba, también la parte de la compatibilidad con sistemas móviles
pues la ventaja es que nosotros podemos trabajar desde celulares, tabletas o computadoras con cualquier sistema operativo. En celulares y tabletas, pues es básicamente lo mismo. Tenemos la aplicación de iOS y de Android, en donde nosotros podemos encontrar funciones para poder enviar documentos. Sin embargo, ahora sí que la mayoría de las personas que contratan este sistema, lo que tienen es eh, que lo utilizan para firmar rápido y es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Simplemente recibes un correo y en 2 minutos ya realizaste la firma. Y si hablamos de cuestiones importantes y pues también de cargos importantes, pues es todavía más atractiva esta parte, ¿no? Hablando de sistemas operativos, por supuesto, el sistema funciona en cualquier sistema operativo que a ustedes se les ocurra. Esto debido a que el sistema de Adobe Sign no funciona a través de un aplicativo, sino que funciona a través del navegador. Y esto conlleva el hecho de que pues este, solo tenemos que entrar a nuestro navegador y colocar la dirección web correcta y pues posterior a eso empezar a procesar, ya sea que nosotros vayamos a enviar un documento o que lo vayamos a recibir para la firma, ¿no? Y pues en este sentido, quiero recalcar algo muy en específico, ¿no? El tiempo promedio de proceso de una firma, cuando nosotros estamos hablando de enviar firmas, es decir, somos el emisor de la firma, es de 3 minutos. Desde que yo subo el documento, pongo los destinatarios, configuro el archivo y hago el envío, el tiempo promedio es de 3 minutos. Cuando nosotros tenemos práctica, podemos hacerlo en mucho menos. Y si nosotros hablamos de una persona que ya tiene como cierta práctica, ya conoce el sistema, ya hace todo, como le digo a Roberto, de forma automática, más bien como él me lo dice, de forma totalmente automática, pues podemos llegar a enviar un documento en menos de 10 clics, ¿no? Entonces es así de fácil como se vuelve esta parte. Y básicamente todo el proceso de envío, firma y almacenamiento se otorga se ilustra más bien en estos 3 pasos, que es el paso 1, la realización del flujo, es decir, qué le voy a mandar y a quién o a quiénes. El paso 2 es el otro lado, las personas que van a firmar, que van a aprobar o que van a rellenar información en un documento. Y el paso 3 es cuando ya todo esto está finalizado y entonces yo tengo la gestión, el almacenamiento y la posible consulta de estos documentos, ¿no? En estos 3 pasos se resume, por supuesto, el proceso, digamos, lo técnico, el proceso funcional, pragmático de Adobe Sign. Y, por supuesto, todas las aristas que vienen a formar parte del valor agregado de Adobe Sign, pues se tienen que tomar en cuenta, pero pensando en valores absolutos resumidos, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Y pues, por supuesto, aquí una de las cosas que tenemos es que en herramientas en cuestión de envíos de procesos, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a, a hacer envíos más específicos o con ciertas características y que pueden facilitar mucho en ciertas áreas de trabajo o en las áreas académicas, ¿no? El envío simple es básicamente el que todos conocemos, el que todos queremos, el que todos tenemos como cierta expectativa de él, que es yo tengo mi documento, yo tengo las personas a quienes se las voy a enviar y pues lo envío de esa manera, ¿no? El documento se firma, regresa hacia mí para que se apruebe, se firme o va hacia un director para que se apruebe y posteriormente este es almacenado y se puede consultar, ¿no? Adobe Sign básicamente funciona de esta manera, de la misma manera en la que se tiene ciertas expectativas. Sin embargo, una cuestión importante a tomar en cuenta es que no solamente es el proceso que se puede llevar a cabo. Hay un envío masivo y un formulario web desde donde se pueden llevar procesos que pueden facilitar mucho el hecho de que yo no esté mandando envío simple una y otra vez, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo envíos masivos, ¿no? Esta
este proceso suele utilizarse mucho en la parte de recursos humanos cuando tenemos envíos de contratos masivos, actualizaciones de contratos, políticas de privacidad o sí, en esta área es donde más se suele utilizar, ¿no? Y es un envío de documentos, de contratos que se puede hacer hasta a 300 personas y esto en un solo movimiento, es decir, no tengo que colocar eh, en un ejemplo hipotético, no tengo que colocar en un flujo de trabajo documento destinatario enviar, documento destinatario enviar y así 300 veces, ¿no? Sino que todo se hace desde un Excel, desde una lista de Excel que nosotros vamos a realizar con los correos electrónicos de las personas a quienes queremos hacer llegar un documento y este documento se envía a estas 300 personas uno por uno, ¿no? Sencillo. De esta forma lo que logramos es la facilidad, la agilidad para poder llevar a cabo procesos que pueden ser complejos, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, hablamos de firmas individuales de estas 300 personas. Después, estos pueden regresar para alguna aprobación y posteriormente todos y cada uno de estos se almacenan en una nube, ¿no? Para su consulta. Formularios web, por supuesto, lo que tenemos es una forma de realizar procesamiento de documentos, pero sin necesidad como tal de un envío. Es por eso que aquí, cuando tenemos el título, no es envío de formulario web, porque nunca se envía nada. Digámoslo de esta manera, nosotros lo que hacemos es publicar un formulario y lo publicamos en una liga. Bueno, este formulario pues va a contener información importante tal como lo es el nombre, fecha, email, pero también va a contener, puede ser que contenga algunas preguntas o algunos datos que se tengan que llenar. Y al final del formulario, pues va a plasmarse la firma de la persona que está rellenando y posteriormente esta persona lo termina, ¿no? Lo envía. Este documento viaja hacia la persona que lo tenga que aprobar, firmar, etcétera, y después ya se almacena, ¿no? Entonces, digámoslo de esta manera, nunca se envía, ¿por qué? Porque se publica en una liga y entonces lo que se comparte en realidad es la liga, no el documento. Esto puede ser especialmente útil también para las empresas que necesitan que un documento sea público y este documento vaya siendo rellenado por las personas interesadas. Como ejemplo, en una empresa yo podría poner el ejemplo de un formulario de viáticos o de vacaciones, por ejemplo, en donde estaría pues complicado o a veces es complicado entrar a buscar el formulario donde lo dejé, oye, mándamelo por favor, sino que ya se tiene ya un portal en la página web de la empresa, si es que así lo quieren, para que los colaboradores lleguen y lo rellenen, ¿no? Esto se puede utilizar en diversos niveles, por supuesto, esto es solamente un ejemplo. Ustedes ya tendrían en la mente si esto es especialmente útil para ustedes. Y si lo es, por supuesto que podemos resolver todas las dudas que sean necesarias en torno a estas funciones, ¿no? Al final, lo que tenemos, sea cual sea el proceso que nosotros hayamos seguido, pues es que tenemos un seguimiento de archivos, el seguimiento de los documentos que se van a almacenar, ¿no? Pero primero que nada tenemos aquello que le llamamos un seguimiento de archivos en vivo. Esto para los envíos simples, cuando tenemos muchos destinatarios en el flujo de trabajo, lo que tenemos es un seguimiento que podemos hacer en vivo, es decir, en este momento, en dónde se encuentra el documento, quién lo visualizó, quién ya lo firmó, quién hace falta que lo firme, o si el documento ya se terminó, etcétera, ¿no? Es decir, paso a paso, en dónde se encuentra mi documento. Y si podemos hacer ese seguimiento, no solamente es un seguimiento pasivo, en donde podemos ver la información, ¿no? Sino que también suele ser un seguimiento activo, en donde si falta una persona por firmar o por ahí se le traspapeló, se le pasó entre el correo electrónico, pues le podemos mandar recordatorios que mandan una y otra vez el correo
para que esta persona lo firme, ¿no? Esos recordatorios pueden ser programados, es decir, que sean programados desde su envío y que yo le diga, tienes que enviar un recordatorio cada día hasta que se firme, ¿no? O pueden ser instantáneos, es decir, en este momento, pues yo quiero mandar un recordatorio porque la persona ya me lo pidió, ¿no? Porque se le perdió el correo, etcétera. Y estos correos nunca se pierden porque siempre podemos mandar recordatorios cuantas veces nosotros queramos, ¿no? Hablando ya de temas de procesos terminados, ahora sí hablando de cualquier tipo de proceso, como los que vimos anteriormente, hablamos de auditoría de documentos y esto es más o menos como el seguimiento en vivo, pero esto es ya en un archivo mucho más formalizado que va a estar anexado a mi contrato de firma en donde yo realicé la firma, mi firma electrónica. Este documento de auditoría va a contener todos los pasos que se siguieron de la persona que firmó, ¿no? O de la persona que aceptó términos y condiciones, o de la persona que visualizó el documento, ¿no? Esto en un sentido pues es muy útil porque se pierde totalmente la certidumbre, perdón, la incertidumbre que nosotros pudiéramos tener en dónde está mi documento, ¿no? Cosa que no sucede por paquetería, siempre existe el miedo de que se pierda, ¿no? Entonces, en la auditoría nosotros vemos siempre en dónde estuvo mi documento, vamos a tener ciertos datos como un nombre, un correo electrónico, una hora, una fecha, etcétera, ¿no? Siempre van a estar plasmados ahí. Anexado a esto, pues tenemos esto que se llama consulta garantizada por parte de todos los participantes del contrato y es básicamente el hecho de que Adobe como sistema garantiza que todos van a recibir una copia del contrato y esto es parte del cumplimiento normativo internacional y nacional que se tiene que pedir para la firma electrónica. En temas de estadísticos, por supuesto, siempre es bueno revisar estas estadísticas o sí, pues estos números son procesos manuales contra procesos electrónicos. Vemos el tema de los costos y del tiempo, pues es significativamente reducido y el tema de la eficiencia y la certidumbre es significativamente aumentado. Aparte, pues por supuesto de que hablamos de que ya no tenemos este factor papel en donde tenemos que estar pues invirtiendo en esa parte y pues aparte ya estamos entrando en una época en donde ya es importante dejar de utilizar estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, estos son solamente estadísticas, por supuesto tienen su base, no son así al aire, y bueno, las bases están aquí, en la parte de aquí. Continuamos en donde hablamos acerca del sistema que está diseñado específicamente para integrarse. No es un sistema aislado, por así. Sí es independiente porque puede funcionar de manera independiente, pero no es un sistema aislado, sino que tiene colaboración con distintos sistemas y entre los que se encuentran como favoritos, digámoslo de esa manera, los sistemas de Microsoft, que son los que más se utilizan hoy en día, ¿no? En este sentido, tenemos un gran árbol de integraciones que se pueden realizar, pues dependiendo de la versión que nosotros estemos comprando de Adobe Sign. Ahorita vamos a hablar de eso, pero está básicamente revisado y realizado para poder generar una transformación digital en los procesos documentales de una empresa, ¿no? Su almacenamiento, su envío, los flujos de trabajo automatizados, pues la agilidad que se puede tener en esto, almacenamientos especiales o directorios activos de usuarios que ya tengamos específicamente en nuestra empresa, ¿no? Y todo esto puede lograrse a través de esta integración que es la más sencilla de todas porque ya existen aplicativos desarrollados por esta alianza comercial que existe entre Adobe y
y Microsoft, ¿no? Existen otras integraciones, sí existen Salesforce, Workday, SAP, etcétera, ¿no? En donde se tiene ya aplicativos que están desarrollados, pero hay otras integraciones que son potenciales, en donde podemos desarrollar un aplicativo por medio de las aplicaciones APIs, ¿no? Entonces, en este sentido, Adobe Sign, como les mencionaba, no está aislado, sino que tiene pues gran abanico de oportunidades cuando hablamos ya de integraciones, ¿no? En este sentido, por supuesto, Adobe no es nuevo en esta parte de integrar, no es nuevo en los sistemas de gestión documental. Ustedes podrán recordar que Adobe fue el creador del PDF y como creador mismo del PDF, pues ha venido mejorando mucho y desarrollando mucho esta parte de la gestión documental, en donde se busca siempre, por supuesto, cumplir con cada uno pues de los valores que ya viene manejando de alguna manera, ¿no? Y pues por supuesto en este sentido la asistencia es una propuesta de valor muy acertada, muy amplia en Adobe, puesto que la asistencia siempre va a estar con pues con los socios de negocios, ¿no? Con los clientes, con los consumidores que siempre están poniendo como su confianza en estos sistemas, pues también siempre se les otorga como respuesta asistencia, ya sea en implementación o en soporte técnico, para que puedan realizar sus procesos pues más fácilmente, ¿no? Un tema muy en específico que con el que siempre tenemos ciertas dudas es acerca del cumplimiento nacional en torno de la firma electrónica. En este sentido, pues hay mucho que ver si es que se tiene como una duda acerca de esto, pero en general nosotros les podemos decir que en el caso de México sí existe un cumplimiento con la firma electrónica y que ese cumplimiento pues se da a través de ciertas leyes específicas que han salido y han regulado esta parte de la firma electrónica, ¿no? En donde por supuesto se pide eh, por ley que una firma electrónica tiene que ser íntegra, tiene que ser atribuida y tiene que ser accesible. Es decir, una vez firmado, tiene que tener un documento completamente encriptado, asegurado, tiene que ser un documento íntegro y tenemos que demostrar la integridad. Tiene que ser un documento atribuido, es decir, que se sepa quién lo firmó y se tenga pues una prueba en específico de la identidad de la persona que firmó, ¿no? Y la accesibilidad, que es el que todas las personas firmantes estén, pues, que tengan acceso al documento, ¿no? Y en esto, por supuesto, Adobe Sign tiene, pues, el cumplimiento de todo e incluso excede, ¿no? Los cumplimientos de seguridad con todos los protocolos que se tienen, ¿no? Tienen varios certificados internacionales, por supuesto, pero bueno, aquí nos ocupamos más de hablar de la parte del cumplimiento nacional, ¿no? Y bueno, hablando un poquito más acerca de cómo es que nosotros podemos contratar Adobe Sign, esto quizá puede ser que ya lo vieron algunas personas en alguna otra presentación, pero bueno, se los volvemos a reforzar. Y es que tenemos dos versiones, la versión Business y la versión Enterprise. La versión Business, digámoslo de la siguiente manera, es una versión básica del sistema y tiene características tales como en un flujo no podemos agregar más de 100 páginas, más de 25 destinatarios, ni podemos tener más de 10 megabytes. Perdonen. Observo que se quitó mi pantalla. Una disculpa, ¿ya la están viendo? Sí. Gracias. Sí. Una disculpa, se me botó por ahí y bueno. Bueno, entonces les decía, tenemos esta parte del nivel de la licencia.
bueno, sí, el nivel de la licencia que sería Business o Enterprise. Y en este sentido tenemos estas dos. Con ciertas características tenemos la licencia Business, que digámoslo de la siguiente manera, es una licencia básica, eh, que no tiene nada de básica porque tiene todas las funciones de una firma electrónica sin problemas, puede funcionar de forma independiente igual. Ahorita vemos cuáles son las diferencias, pero las características son que no podemos agregar más de 100 páginas, 25 destinatarios y recientemente bueno, vimos que no se pueden agregar más de 50 archivos y un archivo que se agregue no puede superar los 10 megabytes en un flujo de trabajo, ¿no? Los flujos son manuales y abiertos, es decir, que cada vez que inicie un flujo yo tengo que colocar destinatarios y documentos, ¿no? No hay flujos prediseñados. Y por supuesto las integraciones con Microsoft vienen a ser las integraciones básicas que son estas, ¿no? Word, PowerPoint, Outlook, Excel. Bueno, Excel ya no, ya por alguna razón Microsoft lo retiró, pero tenemos Word, Outlook y PowerPoint, ¿no? Y la parte Enterprise que ya tiene un alcance mucho más grande, sobre todo a nivel de integraciones, pero tiene algunas diferencias, como por ejemplo que tienen 500 páginas por flujo de trabajo, igual 25 destinatarios, igual 50 archivos de no más de 10 megabytes por documento. Flujos de trabajo también se pueden hacer manuales y abiertos, pero aquí tenemos que podemos generar grupos de destinatarios prediseñados y también podemos generar flujos prediseñados. Es decir, un flujo de trabajo en donde yo agrego destinatarios y documentos, yo lo puedo prediseñar de tal forma que ya lo tenga preparado para cuando lo envíe, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo tenemos mucho más sencillo. Las integraciones con Microsoft tienen un alcance mucho mayor, puesto que ya no solamente son integraciones en la parte ofimática, sino que ya tenemos una integración con OneDrive, Teams, Power Automate, SharePoint, que ya tienen un acercamiento mucho más grande a lo que se le puede llamar una transformación digital, automatización de envíos, de flujos, almacenamiento automático, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la parte de la integración con las APIs es muy importante mencionarla, puesto que no solamente es Microsoft todo lo que existe, sino que existen muchas otras empresas que generan sistemas funcionales para las empresas y en los cuales nos podemos integrar, ¿no? Ya sea por un aplicativo existente o por desarrollo. En todo ello es posible y se tiene que hacer una revisión del hecho, ¿no? Antes de pasar ahora sí a la parte, digamos, de un precio, de un descuento, tenemos que entender primero cómo funciona el modelo de negocios de DodeSign. El modelo funciona por transacción. Y como funciona por transacción, entendamos este concepto como si realizáramos un sobre para enviarlo por mensajería. Es decir, yo en un sobre meto uno o varios documentos y ese sobre va a pasar por varias personas, ¿no? Bueno, de la misma manera, a esto nosotros le llamamos una transacción, en donde podemos tener hasta 25 destinatarios en una misma transacción, en donde podemos generar hasta 50 documentos, no deben pesar menos de 10 megabytes, con ciertas instrucciones de rellenado y entrega y con una cantidad de firmas no definidas. Esto es importante, nosotros no cobramos por firma, no se consume una transacción por firma, sino que se tiene una transacción por envío, digámoslo así, por sobreenviado, por así llamarlo, ¿no? Entonces, una vez entendida la parte de las transacciones, sí podemos entender cómo funciona la volumetría de los proyectos de Adobe Sign. Adobe Sign es el único sistema de Adobe que no se vende por licencia nombrada, sino que se comercializa por transacciones, por paquete de transacciones. Digámoslo para asociarlo con algo, como se
a veces se utiliza, bueno, no a veces, siempre se utiliza comprar paquetes de timbres para facturación. Bueno, pues es más o menos ese mismo modelo en donde nosotros compramos un paquete de transacciones y este paquete de transacciones no tiene un límite de usuarios. Es decir, se nos otorga nuestro paquete, se nos abre la consola de Adobe, que muchos de ustedes ya conocerán, y en esa consola de Adobe podemos agregar a los usuarios que sean, a una cantidad de usuarios indefinidos que pueden entrar y empezar a consumir de esas transacciones al hacer envío de documentos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se vuelve una cuestión más fácil que llevar a cabo la compra de licencias nombradas, puesto que el remover esa limitante, pues otorga agilidad y, bueno, sí, agilidad a muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de las transacciones. Por supuesto, mientras más transacciones se tengan proyectadas, mayor va a ser el descuento que se otorgue, ¿no? Y los descuentos, he de mencionar que sí son muy considerables, es decir, de un nivel a otro sí baja bastante. Entonces, bueno, esos precios nosotros, bueno, yo en específico no se los puedo otorgar, eso ya sería directamente con su distribuidor para que puedan pues saber cuáles son los precios específicos de las transacciones dependiendo de la volumetría y es importante que, regresando un poquito aquí, que vean cuál es la versión que más les podría convenir, ¿no? Para poder hacerles una cotización más específica. Y pues ya como despedida, bueno, despedida de la presentación, porque todavía les voy a hacer algunas muestras del sistema. Tenemos pues ya más de 20 años de asociación. Aquí dice asociación educativa, pero son muchos más de 20 años de experiencia con la gestión documental y esta es la razón por la cual los clientes prefieren Adobe, ¿no? No manejamos, digamos, los servicios patito, por así mencionarlo, sino que todos los servicios que otorga Adobe son servicios con una gama de experiencia bastante amplia, con una experiencia en su asistencia, en su implementación, en el desarrollo de los sistemas y en la constante actualización de los sistemas ya desarrollados, ¿no? Utilizamos pues servicios que tienen ya también cierto nivel de experiencia, como por ejemplo la nube de Adobe. Compartimos, bueno, usamos la parte de Amazon Web Services, que es un diferenciador completo de nuestros competidores más cercanos, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, es importantísimo ver cómo es Adobe con estos servicios y qué tan preocupado está por la seguridad, por la facilidad, por el diseño, por el control, por el cumplimiento, ¿no? Y pues, digámoslo de la siguiente manera, es siempre que conocemos varias opciones de un, eh, de un sistema o de alguna compra que vayamos a hacer, pues tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? ¿A quién le vamos a dar la confianza de nuestra información, de nuestro movimiento, de nuestros procesos, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues Adobe ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y bueno, pues aquí acabamos esta parte de la presentación, pero quiero mostrarles. Si tienen alguna pregunta sobre la misma presentación, les pido por favor que la puedan realizar en el chat del Teams, ¿no? Para poder revisarla al final y responderla de la manera más concreta posible. Esto que vemos en este momento es, bueno, yo estoy en mi navegador y es Adobe Sign, es la consola de Adobe Sign como tal. Desde aquí nosotros vamos a poder generar el envío de firmas y el envío de firmas se vuelve pues muy sencillo, ¿no?
en donde tenemos que colocar como ciertos destinatarios. Yo voy a colocar aquí un destinatario. Ajá. Tenemos, si queremos quitar, bueno, si colocamos varios destinatarios en un ejemplo, podemos colocar o quitar los turnos. Ujú. Podemos definir roles de trabajo como aprobador, aceptante, etcétera. Podemos definir también si queremos que este usuario tenga una autenticación de su identidad en específico, lo cual es todo un tema, pero autenticar básicamente es entender que la identidad de la persona que está firmando, ¿no? Y la identidad se verifica de ciertas formas. Tenemos pues lugares para colocar mensajes privados y un lugar para colocar un mensaje público. Así también colocar un mensaje perdón, un título en el mensaje, ¿no? Entonces, lo hacemos de esta manera. Tenemos algunas opciones para protección, para fecha de finalización y para establecimiento de recordatorios programados, que era lo que veíamos anteriormente. Y tenemos la posibilidad de generar plantillas, es decir, documentos que ya hayan sido previamente procesados, pero también tenemos la posibilidad de procesar nuestros propios documentos, así sea para pues para nuestros procesos, ¿no? Bueno, para los documentos que vayamos a enviar. Entonces, en este sentido, voy a mandar un documento. Bueno, voy a procesar un documento simple, es un documento de prueba y yo lo voy a procesar, ¿no? Lo voy a colocar sus cuadros de firma. Entonces, esta es como la parte del emisor en donde, por ejemplo, tenemos un documento al cual se le tiene que agregar cierta información. Aquí, por ejemplo, voy a poner una casilla de nombre y una casilla de fecha. Y en la parte de abajo, pues se agregan campos que son entradas de texto, pero pueden ser entradas de texto que pueden ser calculados. Hay opciones dentro del mismo campo que nos pueden ayudar a generar campos de valor calculado y colocar ciertas fórmulas. Las personas que utilizan Excel, pues entenderán esta parte, ¿no? Y bueno, hay todo un manual para esto, ¿no? Para generar valores calculados y posteriormente generar ya las entradas de las firmas, ¿no? Aquí el sistema me detectó estos cuadros de forma automática con su inteligencia artificial y pues son cuadros de firmas a los cuales se los tengo que designar. Bueno, tomando en cuenta que solamente tengo un destinatario, solamente coloqué un destinatario, pues solamente me aparece uno, pero si no los tendría que asignar a una lista de destinatarios, ¿no? Este documento se envía y se recibe en el correo electrónico. Cuando recibamos un documento desde el correo electrónico, el correo es simple, solamente contiene un botón y es el botón de enviar a firmar, ¿no? Y básicamente cuando nosotros hacemos eso, entramos al documento. Este es otro documento que yo tengo que firmar. Este documento ya está firmado por una persona y aparte yo genero una firma, ¿no? Esta firma puede ser con mi nombre, dibujando el grafo, subiendo una imagen o pues enviando un mensaje a mi celular, un SMS con una liga para poder firmar con mi dedo en caso de que sea pues complicado firmar con el touchpad, ¿no? Entonces, César, mi nombre completo, siempre va a estar guardado, ¿no? Por eso es bueno ponerlo completo y aparte pues siempre va a aparecer en la parte de aquí de la firma, en la parte de abajo, ¿no? Las firmas son guardadas, es decir, si yo ya firmé una vez, esta firma se va a guardar, si yo tengo una consola de Adobe Sign, se va a guardar en los datos de mi consola. Si yo soy una persona externa a la consola de Adobe Sign que no pertenezca a una empresa que haya comprado el sistema, entonces se va a guardar en los cookies del navegador, de tal forma que si yo quiero firmar una y otra vez, pues nada más tengo que dar un clic, ¿no?
Y una vez he realizado esto, se da en este botón que dice clic para firmar. Y así de sencillo es enviar una firma a todas las personas indicadas en el proceso de firma, ¿no? En el flujo de firma. Bueno, me regreso aquí a Adobe Sign y por supuesto tenemos otras funciones como lo son los formularios. En esta parte de los formularios web yo puedo ver en la pestaña de gestionar todos los formularios que yo he creado. Yo creé un formulario, este formulario se los va a hacer llegar su distribuidor. Ajá. Y este formulario contiene pues unas preguntas muy sencillas, qué tan clara fue la presentación, si usted ya conoce el sistema de firma, etcétera. Y si tiene algunas dudas para que nos pueda ayudar aquí a rellenarlo. Pero el tema de los formularios web es que no son documentos, como les mencionaba, enviados, que se van a enviar, sino que nosotros podemos compartirlos a través de una liga web o tener un lugar en específico para poder generar esa liga, ¿no? Ese documento. En este sentido, permítanme abrir mi Teams, en donde les voy a poner un ejemplo, en donde yo aquí tengo agregado en mi Teams el formulario. ¿Cómo hice? Bueno, le agregué en mi grupo, le puse aquí quiero agregar un sitio web, le puse aquí formulario Adobe Sign y pegué la URL que me otorgaron aquí en el código URL. Y cuando yo entro a mi Teams, pues resulta que yo ya tengo aquí agregado el formulario listo para ser llenado en el momento en el que yo lo necesite, ¿no? Y como les digo, esta parte de los formularios pues suele pedirse para vacaciones, para viáticos, para cosas que los colaboradores tienen que tener ya ahí listo, ¿no? Que no tienen que andar buscándolo o preguntando, sino que ya lo pueden tener aquí listo, ¿no? Y entonces se genera esa parte importante, ¿no? Esta es parte de la integración con Teams. Existe otra parte que es esta, en donde nosotros vamos a tener acceso pues a enviar documentos desde mi Teams, ¿no? Desde la parte de mi equipo de Teams, que es básicamente lo que hicimos en un principio, ¿no? Está toda la interfaz para realizarlo y también tenemos una manera aquí de revisar los documentos que yo haya enviado, ¿no? O la parte de los documentos que están en curso, que me están esperando, que están completados, cancelados, caducados, etcétera, ¿no? Pero todos los documentos, el repositorio lo puedo ver desde aquí. Esta es la parte del formulario web. Y posteriormente, si utilizamos esta herramienta que se llama envío en masa, pues tenemos que, como les mencionaba, podemos agregar al envío de hasta 300 personas de un solo golpe. El sistema nos da, perdón, el sistema nos da la posibilidad de agregar estos destinatarios uno por uno o nos da la posibilidad de cargar un Excel. Yo tengo un Excel aquí, pero pues solamente agregué a una persona. Si yo puedo agregar aquí todos los demás. Digamos, los campos que son absolutamente necesarios solamente son estos tres, que es correo, nombre y compañía, ¿no? Bueno, aquí no le puse compañía, pero bueno, aquí le voy a poner distribuidor. Ahí. Y listo, ¿no? Y es todo lo que te pide realmente. Estos datos son aparte. Si nosotros descargamos una plantilla, también nos pide un teléfono y un código postal, pero son cosas que pueden bien no agregarse, ¿no? Y pues al final, si nosotros hacemos una lista de hasta 300 personas, hasta 300 correos nos va a mandar directamente. Cargamos nuestra lista de Excel y se carga. Luego tengo que especificar si yo como emisor posterior a la firma de la persona, de las personas a las que les estoy enviando, yo lo tengo que firmar. Si lo tengo que firmar primero o lo tengo que firmar al último, ¿no? Y pues un título,
un mensaje, el idioma y cargar los documentos. Y por supuesto me pide cargar aquí desde lo que desde donde yo pueda, desde donde yo tenga mi documento cargado, ¿no? En esta área no se pueden utilizar plantillas, o bueno, plantillas no realizadas, se tienen que hacer plantillas realizadas específicamente para esta actividad. No se pueden utilizar cualquier tipo de plantillas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema ya un poquito más técnico. Eh, pero todo es sencillo, ¿no? Y entonces simplemente le damos en enviar o en siguiente, bueno, aquí en enviar y ya, ¿no? Eso repetiría una vez más el proceso de enviarlo por correo y la persona lo firma, luego se me regresa, yo lo tengo que firmar, etcétera, ¿no? Eh, las ventajas, bueno, una de las ventajas de esta parte de MegaSign, pues es esa, la parte en que no tenemos que enviar uno por uno y aparte luego nos da la oportunidad de descargar datos de campos de formularios. Así también nos da la oportunidad en formularios web, ¿no? Que nos permite descargar campos de datos de formularios. Esto nos permite descargar las respuestas de nuestro formulario en caso de que sea un formulario en un Excel. Y en el Excel nosotros podríamos revisar toda la información que hayan respondido las personas, ¿no? Podemos descargar en caso de los documentos completados, si tomamos uno, el que sea, lo podemos abrir, descargar su auditoría, etcétera, ¿no? Tenemos todas las opciones en la parte de aquí y se vuelve pues muy sencillo. Entonces, en general, esa es la parte de Adobe Sign. Esta es una muestra muy general, por supuesto, de las herramientas de las que hablamos el día de hoy. Tendríamos, por supuesto, dudas o comentarios más específicos. No sé si esté por ahí Roberto o Sandy, que me puedan ayudar con las preguntas si es que existen. Sí, de Sí, hecho hay en el chat, César. Ah, ok, Nada más hay una, de hecho, ok. de Gabriel Luciel. Ujú. Y bueno, tiene una duda. Espérame, tengo una duda. Comentas que desde ahí podemos enviar documentos a firmar hasta para 300 usuarios, pero la licencia dice que es para flujos de hasta 25 personas. Entonces tiene una Ah, confusión con sí, respecto a lo de megafirma y lo de los usuarios, bueno, lo de las transacciones normales. sí, claro, lo respondemos aquí. Mira. La diferencia entre un envío simple y un envío por mega firma es, pues son digamos, flujos de trabajo distintos. El envío simple, que es este que estás viendo en pantalla, yo aquí puedo agregar hasta 25 personas en un mismo flujo de trabajo. 25 personas. Y no puedo agregar un Excel como tal, porque es un envío simple. A este flujo de trabajo cuando yo le agregue un documento y lo envíe, se me va a consumir una transacción, independientemente de cuántas personas estén agregadas en el marco de destinatarios, independientemente de cuántos archivos haya yo agregado al flujo de trabajo, se me va a consumir una sola transacción. Cuando nosotros hablamos de mega firma, es un proceso completamente distinto en donde podemos agregar hasta a 300 personas, no en un flujo de trabajo, eso hay que tenerlo bien en claro, sino que son 300 personas para 300 flujos de trabajo. Entonces, a cada una de estas personas que nosotros vayamos a agregar en el Excel, se les va a enviar un documento por individual. Entonces estamos consumiendo, por lo tanto, 300 transacciones, ¿no? En el caso de que lleguemos al límite del uso de megafirma, ¿no? Este es el uso que se le da a megafirma, que sin necesidad de mandar uno por uno, como lo haríamos en envío simple, estar enviando uno por uno sería bastante cansado. Bueno, aquí podemos subir el Excel y se nos envía la cantidad de personas que hayamos agregado de forma individual en un solo movimiento. Esa es la diferencia. Algo que aquí también podríamos destacar, César, yo creo que Ujú. sería el tipo de uso para megafirma. En el caso, por ejemplo, que tengamos alguna actualización en digamos, alguna política o modificación interna dentro de la empresa,
Por ejemplo, alguna actualización sobre los horarios, alguna actualización sobre, pues, ¿qué será? Este, vestimenta, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cuestiones que manejan las empresas, podríamos considerarlo para el uso de megafirma. Digamos Ujú, de que solamente queremos que se enteren los usuarios y que nos firmen de que, pues, están de acuerdo con esta información. Para eso podríamos estar empleando la parte de megafirma y la firma normal o la transacción básica pudiera ser, utilizada en procesos más específicos, donde, digamos, yo solamente requiero que mi jefe, compras u operaciones, me firmen, digamos, este documento. Que creo que, bueno, aquí hay otra duda, César. ujú, adelante. Un documento puede ser firmado un segundo, un documento puede ser firmado por 3 personas diferentes sin que las firmas previas no sean modificadas. Sí, que las firmas previas no sean modificadas. Se modifica el archivo. Sí, de hecho, bueno, esta yo te la Ajá, puedo responder, sí, adelante. Elsa. Con respecto a las firmas, cuando el documento se manda, cada una de las firmas va a ser encriptada y cifrada la información, por lo que el documento, digamos que el usuario solamente va a recibir una vista previa de manera digital, en la cual no puede interactuar con el documento, por lo cual no puede ser alterada la firma electrónica previa, que se haya generado. Entonces, digamos, tú puedes firmar en un orden jerárquico o en este caso, digamos, en cualquier orden, ¿no? De que mandemos a los 3 usuarios al mismo tiempo y que el sistema va a recopilar la firma, y lo que va a hacer Sign es, únicamente juntarme toda esta información, darme los certificados, la validez, digamos, de cada una de estas de las firmas de los usuarios, y en este caso, pues, no se va a poder modificar la información, las firmas, ni nada por el estilo. Entonces, no deberíamos tener preocupaciones en este caso, por el contenido que sea alterado o modificado por los usuarios, y mucho menos la firma, ¿no? Porque lo que me ofrece Sign en la firma digital es la trazabilidad. Entonces, esta es una de las evidencias que nos va a permitir, digamos, saber el comportamiento que tuvo nuestro documento, cosa que no podemos saber cuando nosotros a veces mandamos, digamos, un anexo dentro de un correo electrónico y no sabemos si en verdad la persona abrió su correo, tuvo la dedicación de imprimir, digamos, el archivo, firmarlo, digitalizarlo y volverlo a mandar, ¿no? Ahí eso es una de las cosas que, digamos, Sign cubre, donde sabemos cómo se comportó el documento, si lo vio en el celular y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, espero que eso haya respondido a tu pregunta. De todas maneras, igual, si necesitan hacer una revisión puntual, digamos, si quieren conocer el sistema a detalle, podemos programar una sesión. Esto nada más sería cuestión de que se contacten con su proveedor. Y con eso pudiéramos hacer algo más puntual con ustedes para que conozcan el producto. De igual modo, hay pruebas de concepto para que ustedes puedan ver cómo funciona y cuál es el comportamiento del sistema. Correcto. Ahora bien, César, una de las preguntas que creo que es más importantes es, ¿cuál es la diferencia entre las firmas de Adobe Pro DC y Adobe Sign? Sí, para esa pregunta justamente que estaba viendo ahorita, tengo esta tablita que es en la parte de aquí arriba, que es, digamos, son las firmas que nosotros tenemos y son las grandes diferencias que nosotros marcamos en Acrobat, Sign Business y Sign Enterprise, ¿no? Eh, en cuestión de aplicación de firmas y creación de formularios son muy similares. Sin embargo, en Acrobat no tenemos seguimiento de firmas, no tenemos almacenamiento de registros, por lo tanto, la rigurosidad pues baja, ¿no? Un poquito. El certificado de Acrobat me han pasado casos en donde cuando se firma directamente con Acrobat, el certificado suele ser extraño, suele romperse, ¿no? En Sign es tremendamente difícil y aunque no existe no existen en el mundo y jamás van a existir sistemas absolutos que te ofrezcan así un 110% de seguridad. La cuestión de Sign, archivos encriptados de Sign es súper difícil romperlos, muy, muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido, tenemos más seguridad directamente con Sign. En tanto a validez legal, precisamente por la parte de la rigurosidad,
tenemos que Acrobat suele usarse para temas internos, pero Sign ya suele usarse para temas mucho más exigentes en temas de validez y, digamos, en externos. Tenemos una certificación permanente con Sign, informes estadísticos los tenemos con Sign, el diseñador de flujos solamente con la parte Enterprise. Y bueno, unas cuantas más diferencias, ¿no? El envío masivo, publicación de formularios, integración API son características propias de Sign, así también como las integraciones directamente especificadas en torno a Windows, perdón, a Microsoft 365, ¿no? Entonces, digamos, estas son como las diferencias básicas. Y otra de las grandes diferencias, la cual no está aquí en esta tabla, es el modelo de negocios que se utiliza para la comercialización de ambos. En Acrobat nosotros tenemos 150 firmas por licencia. Y si se nos terminan las 150 firmas, pues ya te tienes que esperar hasta que la licencia se renueve. En Sign no. En Sign nosotros compramos paquetes de transacciones y si se nos terminan, podemos agregar más al mismo contrato sin problemas. Entonces, eso conlleva una facilidad en torno a la compra, al manejo del sistema, propiamente derivado del modelo de negocios, pues, que está pensado para eso, ¿no? Para que se haga fácil. Y una de las cosas principales para complementar a César es de que la diferencia principal dentro de la parte de Acrobat que trae Sign, digamos, Sign es un complemento dentro del producto, pero si ustedes como administradores de TI consideran que es necesario administrar todo lo que se está generando a través de esa plataforma, con Acrobat no van a tener no van a tener esa ventana, dado que digamos que el sign que se incluye se está manejando de manera independiente o individual. Digamos, ustedes no van a poder auditar todo el contenido que se generó o que se mandó a firmar mediante esa licencia, y ustedes, por ejemplo, si dieran de baja ese correo electrónico dentro de su consola, todos los documentos que se mandaron, tendrían que volver a dar de alta el mail, acceder digamos, a la plataforma de Sign que está dentro de este módulo y descargar los documentos. Esto es por un tema de auditoría. En el caso de Sign, como solución completa, ustedes como administradores pueden tener a varios usuarios haciendo uso del producto, pero toda la información que se compartió, que se generó, que se firmó, ustedes la van a tener concentrada en la plataforma. Entonces, esto sería como una de las principales características que tenemos en el producto, donde ustedes con la solución Design van a poder administrar todo lo que se generó de contenido, material y todo eso. En cambio, con Acrobat no. En Acrobat, pues, va más dirigido a un usuario que únicamente trabaja en la empresa y que quiere estar adquiriendo bueno, quiere hacer las solicitudes de firma. Entonces, digamos que ahí no les complican tanto y pues todo lo que él generó o solicitó de firmas, pues no va a tener más que acceso a esa persona. Y con la solución de Sign, ustedes como TI pueden administrar, pueden sacar reportes de uso de la solución, cuántos envíos hay pendientes, cuántos envíos se completaron, y en el caso de que necesiten descargar la información, ahí va a estar disponible dentro del servicio. Aunque cabe destacar que pues ustedes tienen una copia, pueden poner una política dentro de su correo electrónico donde cada documento que se genere, pueden automatizar un proceso o con creo que es con Power Automate de Sí. Microsoft, pueden generar en este caso un botón, el cual programe y que todos los correos que vengan o provengan con un documento firmado de Sign, se guarde en una carpeta de SharePoint, ¿no? En automático. Eso se podría hacer sin ningún inconveniente. Y bueno, César, hay otra pregunta sobre el almacenamiento. Ujú. ¿El almacenamiento de los documentos es parte del servicio? Si es así, ¿por cuánto tiempo almacenan o es permitido tener esos documentos almacenados? Ok. El almacenamiento es propio del servicio Design. Cuando tú pues obtienes tu consola, vas a tener activado un repositorio de almacenamiento ilimitado en cuestión de almacenamiento de documentos, ¿no? El servicio va a estar activo siempre y cuando tengas la licencia Design activa. Eso es
es un hecho, ¿no? Sí se pueden contratar servicios aparte, como lo son OneDrive o Dropbox, pero es si quieres, es decir, es opcional. Y por supuesto, en la parte de Box, creo, en el servicio de Box, se tiene una redirección directa de los servicios de design al almacenamiento de Box, pero también se tiene con SharePoint. Es decir, todo documento que se firme inmediatamente pasa a ser almacenado en Box o en SharePoint, ¿no? Son las dos grandes integraciones de almacenamiento que tenemos. Y también con OneDrive, que se me había pasado. También se puede con OneDrive, pero a través de otro sistema que se llama Power Automate. Entonces, pues ya los almacenamientos externos, pues esos ya son parte de su propio distribuidor. Sin embargo, el sistema de Sign, como lo ves en este momento, tiene su repositorio, es ilimitado y es siempre activo cuando tú tienes tu licencia activa. Exacto. Y de hecho, ustedes, digamos, la ventaja de las apps que tiene Adobe es, digamos, ya tiene con Dropbox, ustedes pueden mandar a llamar si ya tienen ustedes su propio, digamos, sistema de almacenamiento, llámese SharePoint, OneDrive, Dropbox, hay complementos que nos van a permitir llamar a los documentos de estas plataformas para que, digamos, estén en estos repositorios y únicamente estén utilizando la plataforma de Sign con los fines de obtener y realizar la transacción segura. Eso sería como una de las partes más importantes. O igual, si ustedes tienen algún otro servicio que no esté dentro del listado de Adobe, existen APIs para desarrollar y complementar esto. Entonces ustedes pueden, digamos, trabajar ya sea vía web, vía Microsoft 365 o en este caso ya hay como APIs establecidas con Salesforce, SharePoint, o bien ya si ustedes tienen algún sistema que no sean estos, sería cuestión de hacer la revisión y bueno, Adobe ofrece los APIs para que ustedes puedan integrar con su sistema. Esa sería una de las características. Pero si gustan ya para esa parte y bueno, si están interesados en el producto de conocerlo y realizar una prueba de concepto, como les comentábamos, su distribuidor les va a estar haciendo llegar un cuestionario en el cual, bueno, podríamos conocer un poco más a detalle la solicitud que ustedes llegaran a tener y los podemos estar apoyando a realizar estas pruebas. Pero bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si llegan a surgir, pueden hacerlo a través de su proveedor y nosotros los ayudamos con una sesión, ya sea remota, una conferencia telefónica únicamente o vía correo a resolver este tipo de cuestionamientos. Pero bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer por su asistencia, por su tiempo y por su paciencia, por estar en esta sesión. Y bueno, muchas gracias, César. Y Gracias a ustedes. perfecto, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.